En este trabajo vamos a exponer el análisis social de tres individuos que trabajan diariamente en las calles de Lima: Wilmer Rivero, Liliana Ramos y Máximo Zurca. Se recolectó la información saliendo a las calles de Lima y se encontró a los entrevistados mediante distritos, tipo de trabajo y edades. Los objetivos de este trabajo son analizar y comparar la vida de los tres entrevistados, haciendo uso de los conceptos y lecturas aprendidas en el curso de sociología. Se hará el uso de los siguientes conceptos: sociología, género, cultura, discriminación y racismo y estratificación social. Liliana es una vendedora ambulante que, de acuerdo con el clima, se dedica a la venta de helados o de golosinas en el distrito de Jesús María. Ella comenzó a trabajar desde muy corta edad para apoyar en los gastos del hogar. Tuvo su primer hijo a los 16 años, producto de un embarazo adolescente, y en ese momento, finalizando tercero de secundaria, es cuando ella decide dejar los estudios y empieza a vender productos en la calle, ganándose sus primeras experiencias. Posteriormente, Liliana conoció a su actual pareja y padre de sus 5 hijos, con el cual nunca llegó a casarse, pero sí conviven. El mayor anhelo de Liliana es lograr ver a sus hijos realizados como profesionales. Es un vendedor de helados que solía ser albañil. Dejó los estudios tras la noticia de que iba a ser padre a los 19 años. No completó quinto de secundaria, pero consiguió trabajo como obrero en Venezuela. Años más tarde tendría otro hijo con su pareja. Con ya 2 hijos, tuvo que dejar su país en busca de mejores oportunidades de trabajo, para poder solventar sus propios gastos económicos y los de ellos. Actualmente, él vive en Lima junto a su sobrino y su hermano. Este último le consiguió su empleo actual, por el cual suele recorrer el malecón de Miraflores manejando su carrito de helados en busca de posibles clientes. La mitad de sus ganancias diarias se las transfiere a sus 2 hijos, ya que ambos están estudiando y quiere lo mejor para ellos, que no les falte nada. Máximo Ricardo Zurca, también conocido como Ricky, es un emprendedor peruano nacido en Arequipa en 1962. Desde su infancia se dedicó a la venta de helados siguiendo los pasos de su padre y abuelo. Comenzó vendiendo los mismos productos que sus padres en Arequipa a la edad de 8 años y luego se mudó a Tacna, Puno y finalmente a Lima, donde continuó con su negocio. A lo largo de los años, Máximo ha trabajado en diversos empleos antes de establecerse como vendedor ambulante de helados y cafés. Durante su juventud vivió con sus hermanos en una casa alquilada en Lince, un distrito de Lima, y allí incursionó en la venta de cigarros, caramelos, ollas, especies y entre otros productos. Actualmente Máximo trabaja vendiendo helados y cafés en la puerta de la Universidad del Pacífico y en el Colegio San Antonio de Padua. Además, Máximo no está casado legalmente, pero ha estado viviendo con su pareja durante los últimos 23 años. Tienen 2 hijas, una de las cuales se mudó a Chile y otra la que vive con ellos en Lima, y residen en San Juan del Lurigancho desde que tuvieron hijos. Actualmente tiene como objetivo realizarse un chequeo general a través del SIS, ya que nunca se ha realizado ninguno. Análisis de socialización. Wilmer José Rivero Sánchez nació el 2 de octubre de 1991 en Venezuela. Es un único de los tres entrevistados que no es peruano. En su socialización primaria, su familia fue su principal agente de socialización, ya que apoyaron con sus formaciones iniciales. Esta, conformada por su padre y sus tres hermanos, le enseñaron a sobrellevar la vida que tenía por delante. Al mismo tiempo, siempre fue muy unida y feliz y hasta el día de hoy está en contacto con ellos. Dentro de las principales enseñanzas de su socialización primaria viene el sentido del pudor, la convivencia con sus hermanos, el aprender a hablar y la higiene. Al presentarse dificultades como que él padeciera de asma desde temprana edad, a los 6 años, y que su padre al mismo tiempo sufría de diabetes, hizo que su familia costeara los gastos recortando necesidades secundarias. Esto se explica según Patel, puesto que nuestras elecciones no son necesariamente nuestras, sino que se ven influenciadas por las circunstancias que aquejan, en este caso, el factor de salud. Dentro de la socialización secundaria, sus amigos de la escuela fueron un agente importante. En los primeros años del colegio, Wilmer aprendió a ser amigo y socializar con diversas personas en su entorno. También aprendió sobre la vida sexual hablando con sus amigos y tuvo sus primeras interacciones con chicas en esta etapa. Nunca tuvo cursos sobre la vida sexual en el colegio. Sin embargo, dentro de sus últimos años de la escuela, Wilmer empezó a reunirse con malas juntas y se normalizó faltar a clases e ir al ciber en vez de estudiar. Es por ello por lo que nunca pudo terminar quinto grado. Inconscientemente aprendió a hacer este tipo de cosas no era mal, ya que sus mejores amigos lo hacían, y para encajar con el grupo siguió la corriente. No vio las consecuencias que sus actos le iban a dar en el futuro. Hoy en día uno está pasando por una socialización cultural, ya que llegó hace poco al Perú para poder generar dinero para su familia de Venezuela. Se puede decir que Wilmer está pasando por una etapa de resocialización, ya que está aprendiendo y se está acostumbrando a la cultura peruana. Es por ello por lo que los principales agentes en esta etapa son sus compañeros de trabajo con los que vive e interactúa diariamente. Ellos le están enseñando los modales que se usan aquí, las preferencias de comida de los peruanos, los lugares donde hay más gente para vender más helados, las horas usuales de trabajo, dónde comer barato, cómo transportarse, etc. Dentro de su trabajo, Wilmer suele pedir deliveries para comer. A pesar de tener diversas opciones, él confiesa que muchas veces es influenciado por las propagandas llamativas de redes sociales de comida rápida. Según Patel, las empresas de alimentos industriales crean publicidades engañosas que influencian inconscientemente en la toma de decisiones de los consumidores a la hora de elegir qué comer. También, donde vivimos y trabajamos, configura qué comemos y hace mención que la gente de menos recursos tiene más probabilidades de elegir comida chatarra. Análisis de género. Wilmer creció bajo el estereotipo de la mujer que tiene que ser ama de casa mientras que el hombre es el que la mantiene. Para él esto es lo normal, pero nunca ha obligado a ninguna mujer a ser ama de casa. Por otro lado, se puede decir que Wilmer tiene una masculinidad cómplice, ya que no cumple con todos los requisitos de una masculinidad hegemónica, pero tampoco se opone a ello. Asimismo, Wilmer tuvo que empezar a ser padre a una temprana edad, ya que tuvo su primer hijo a los 19 años.
En ese entonces dejó los estudios y se fue a vivir con la madre y su hijo. Ella cuidaba la casa y él empezó a trabajar como albañil. Esto, según explica Murrio, hace que ambos se cumplan con su rol de género asignado. Por un lado, la del hombre fuerte y de trabajo que necesariamente impliquen demostrar fuerza física, y por otro lado, de la mujer como ama de casa. Dentro de sus días trabajando como albañil, la relación con sus padres y hermanos cambió por completo, ya que ya no vivía con ellos. Aún así, se mantenía en contacto día a día. Por otro lado, la relación con sus hijos fue un poco distante, ya que solo los veía por las noches cuando terminaba su trabajo. Este aspecto se puede relacionar con la lectura de Vázquez de Ávila, ya que nos cuenta que la vida del hombre no es tan fácil como parece, ya que debe enfrentarse a constituciones de masculinidad problemáticas. En este caso, Wilmer representa el ideal de hombre que tiene que anteponer su trabajo a su vida familiar, y lo cumple para mantener a sus hijos. Hoy en día, trabajando en las calles de Lima, aún mantiene a los hijos dándoles la mitad de sus ganancias diarias. De esta manera, aún cumple el rol de papá que aporta mayor sustento económico. Análisis de cultura. Cuando Wilmer llegó al Perú, pensó que el shock cultural le iba a afectar de una manera negativa, pero rápidamente se acostumbró a nuestra cultura. Nos cuenta que le gusta mucho la comida y la personalidad de los peruanos, ya que interactúa diariamente con ellos. Él se sintió bienvenido a esta nueva cultura y se siente cómodo en ella, por lo que se puede decir que hay un cierto pluralismo cultural dentro de su entorno. Sin embargo, sí se ha encontrado con clientes que lo juzgan o no lo tratan de manera adecuada, ya que por su acento se dan cuenta rápidamente que proviene de Venezuela. Según Kim Lika, debería existir un estado multicultural donde las diversas culturas puedan convivir. En este caso se cumple parcialmente ese escenario, ya que Wilmer ha tenido que convivir con personas que lo aceptan, al igual que con personas que lo juzgan. Por otro lado, nuestro entrevistado no ha tenido un punto de asimilación cultural desde que llegó al Perú, ya que nos cuenta que aún conserva algunas costumbres originarias de su país para no olvidarse de dónde proviene. Día a día, Wilmer va a trabajar en el malecón de Miraflores e interactúa con diferentes tipos de personas. La mayoría de ellas lo tratan de buena manera o de una forma neutral. No obstante, sí ha tenido algunas interacciones discriminantes con ciertas personas. Nos cuenta que una vez le vendió una gran cantidad de helados a una familia. Al momento de entregar los helados, Wilmer tardó un tiempo en calcular el total que se tenía que cobrar, por lo que el señor intervino y dijo: son 23 soles, pero no te preocupes, no es tu culpa tener una falta de educación. En este caso, el señor se basó en prejuicios para suponer que Wilmer no tiene educación y usó el estereotipo de que los venezolanos tienen mala educación, ya que son pobres. Para reafirmar este prejuicio, asimismo, se puede decir que el señor tiene un tipo de discriminación étnico-racial, ya que asocia la mala educación con los venezolanos, y se puede asociar con la frase típica de no me gustan los venezolanos, pero todos tienen una mala educación. A continuación explicaremos las variables de estratificación social en las que Wilmer se consideraría inferior, según la jerarquización basado en las desigualdades estructuradas. En cultura y etnicidad sabemos que nuestro entrevistado es venezolano, por lo que sufre discriminación por ello. Esto se debe a que en el Perú muchos venezolanos son mal vistos, ya que algunos de ellos son delincuentes, y se generaliza la idea de que todos se comportan de esta manera. En ocupación tenemos que Wilmer trabaja como heladero, en los malecones de Miraflores. Al igual que su nacionalidad, esta variable no los favorece, ya que no es una ocupación de poder o una profesional, ya que estas se consideran más valiosas. En educación vemos que Wilmer entra en el área de los vulnerables, ya que no pudo terminar la secundaria, y no ha llevado ningún estudio después de eso. Por otro lado, algunas variables que no ponen a Wilmer en un lugar de inferioridad son las siguientes: edad, tiene 31 años, género, hombre, orientación sexual, heterosexual, lengua, habla español, y religión, es cristiano. Con toda esta información, se puede decir que Wilmer tiene un estatus social bajo y tampoco está en una posición de poder, no tiene la capacidad de controlar las acciones de otros. Analizando un poco la movilidad social de Wilmer, tenemos que este no cuenta con mucha movilidad vertical. Eso se debe a que no le es tan fácil para él moverse entre los grupos sociales, ya que nunca ha podido cambiar el grupo social con el que nació. Algunas de las barreras que dificultan dicha movilidad son la discriminación que existe hacia el señor, al igual que la desigualdad que él ha tenido que vivir por toda su vida. Según García y Ocelli, esta inmovilidad se da mayormente en sectores emergentes, lo que a su vez genera desigualdad, al estar estrechamente vinculada a la movilidad social. Asimismo, se puede decir que nuestro entrevistado tiene inmovilidad horizontal, ya que hace poco se mudó a Perú para buscar oportunidades económicas que no encontraba en Venezuela. Vamos a empezar con el análisis de socialización de Liliana. Durante el periodo de socialización primaria, ella tuvo diferentes aprendizajes inconscientes, como por ejemplo que cada acción tiene una reacción, ya que si sus papás no lograban vender todos sus productos, no iban a tener el dinero suficiente para subsistir. También Liliana aprendió acerca de la importancia del sacrificio y el esfuerzo diario para ganar dinero. Liliana salió embarazada a los 16 años y estuvo presionada por su mamá a abortar o irse de la casa. Es aquí donde su vida tomó un giro radical y también tuvo su primer hijo, Adrián, quien actualmente tiene 19 años. Pero, ¿realmente Liliana tenía la opción de decidir? Según Patel, nuestras decisiones no son completamente por efecto nuestro, sino que otros factores también influyen en estos. Y muchas veces esto pasa en nuestro día a día. En el caso de Liliana, ella no estaba en la libre opción de decidir si abortar o no, ya que no tenía un lugar seguro para hacerlo. Este suceso fue muy relevante en su vida, ya que acá tuvo que aprender a cómo ser madre inconscientemente.
y también tuvo que dejar de lado sus estudios y saltarse etapas fundamentales en la vida de cualquier persona. Tiempo después, Liliana conoció a su actual pareja, con la que tienen 5 hijos, y estos se convirtieron en la nueva razón de Liliana para salir adelante. Podemos relacionar este hecho con la lectura de Marqués. Dicha lectura habla de que muchas veces nosotros creemos que las cosas son naturales cuando en verdad no lo es. Por ejemplo, en este caso, que 2 adolescentes, incluso menores de edad, se conviertan en padres o madres, a veces lo normalizamos, cuando en realidad esas personas no están preparadas para criar a un nuevo individuo y mucho menos para salir de sus casas. Los agentes de socialización que encontramos en Liliana fueron sus padres, que fueron esenciales en la formación de su identidad y también son quienes le inculcaron el sentido de la vida de trabajar duro para salir adelante. La escuela, que fue el medio de socialización de Liliana con otros adolescentes, y también el cimiento de una amistad que todavía mantiene hasta la actualidad. Los medios de comunicación, que fueron parte de la educación de Liliana, su pareja y sus hijos, que son la fuente de Liliana para salir cada día adelante. Liliana también comenta que muchas veces cuando sube los buses de servicio se siente discriminada porque la gente la mira con indiferencia o le dan la espalda como si fuera a robar, cuando ella solamente busca vender sus productos. Podemos relacionar este hecho con el concepto de naturalización, ya que las personas muchas veces piensan que todas las personas que suben a los buses van a robar o hacer algún tipo de daño. En el análisis de género de Liliana, reconocemos que ella tiene una feminidad resistente, al haber tomado la decisión de tener un hijo a temprana edad y haber tenido que aprender cómo trabajar en las calles para salir adelante. Asimismo, actualmente ella continúa trabajando, vendiendo helados y galletas, subiéndose a buses de transporte público, caminando por las calles vendiendo sus productos. Según Faber y Hinston, la mujer cumple con el rol de ser ama de casa y el hombre el sostén del hogar. Esos son estereotipos que siguen presentes en la actualidad y también en el caso de Liliana y Julio, ya que ella se dedica al hogar, pero también a su vez sale a trabajar. En el caso de él, únicamente sale a trabajar y cumple con las labores aportando dinero a su familia. Por otro lado, podemos reconocer que la mamá de Liliana tiene una feminidad subordinada, ya que cumplía con los roles femeninos impuestos por la sociedad, como el hecho de dedicarse a los hijos, a la cocina y su educación. También porque cuando Liliana salió embarazada, la condicionó a abortar o irse de la casa, ya que este suceso del embarazo a temprana edad se iba a ver mal ante otras personas. Según Vázquez de Águila, los hombres deben mostrar constantemente que son hombres. Es así que reconocemos que la pareja de Liliana tiene una masculinidad hegemónica, ya que se siente el hombre del hogar y el encargado de salir a trabajar para sostener a su familia, mientras que la que se hace cargo de sus hijos y de todas las tareas del hogar es Liliana. Entendiendo la cultura como un tejido simbólico, podemos identificar que Liliana se puede dividir tanto en tangible como en intangible. En el caso de los tangibles, ella nació y vivió en Lima toda su vida, por lo que su forma de vestir era de acuerdo a la ropa que estaba de acuerdo a su alcance para comprar, por ejemplo. También pueden ser los intangibles, como las creencias religiosas. Liliana y su familia son católicos, aunque no existe mucha misa, intentan hacerlo cada vez que pueden. En el aspecto educativo de Liliana, ella estudió en el Colegio República de Lima, en el centro de Lima. Logró estudiar hasta tercero de secundaria y tuvo que dejar sus estudios porque estaba embarazada. Según quien indica, el estado multicultural no es necesariamente que él convive en diferentes culturas, sino va más allá de eso, suponiendo una forma de convivencia. En el trabajo de Liliana, ella debía salir diariamente a vender sus productos en la calle, interactuando con otras personas a través del proceso de socialización. Ella aprendió a dominar el español en el colegio. No hablaba ningún otro idioma nativo peruano, ni tampoco habla en inglés ni ningún otro idioma extranjero. Asimismo, todos los miembros de su familia tienen esta característica en común. Estos hechos forman parte de la identidad de Liliana. En el análisis de la discriminación y racismo, Liliana siente que muchas veces la han minimizado por sus rasgos físicos y cuando intentó postular un trabajo como mesera en un restaurante, sintió que por sus rasgos y parte de sus raíces, las personas desconfiaban de ella, a diferencia de personas de tez blanca, a ella le hacía mayor seguimiento a la información de vida que brindaba. Tenía que presentar sustento del lugar donde vivía, su familia, e incluso presentar los recibos de agua y luz para que las personas que la contrataban confiaban en la dirección de su hogar. Todos estos son estereotipos que las personas inventan por el proceso de racialización, donde muchas veces se dejan guiar por los rasgos físicos y crean prejuicios con la intención de discriminar a personas vulnerables. Liliana suele ser discriminada cada vez que sube un transporte público porque la gente la mira con indiferencia o le dan la espalda como si fuera a robar, cuando ella solamente busca vender sus productos, ya que los peruanos está muy marcado el estereotipo de que las personas pobres que suben a los buses buscan robar o hacer algún tipo de daño, cuando muchas personas solo quieren ganar dinero a través de cada venta y se esfuerzan diariamente. El tipo de discriminación y racismo de Liliana es racial, puesto que la discriminan por características físicas y el trabajo al que se dedica. Para el análisis de estratificación social de Liliana, usaremos la lectura de García Uccelli, que ellos mencionan que existen diferentes clases sociales, entre pobres, vulnerables, sector medio y sector alto. En el caso de Liliana, a diferencia de Máximo y de Wilmer, se encuentra en el sector vulnerable, puesto que son el porcentaje de población que no tiene los recursos necesarios para solventarse. En su análisis percibimos que existió un movimiento social vertical, ascendente y a su vez descendente, puesto que en una etapa de su vida Liliana vivía con sus padres, y aunque portaba ayudando, no estaba obligada a trabajar. Sin embargo, cuando tuvo su primer hijo y la botó de su casa, tuvo que aprender a vivir por sí misma y bajo lo único que ganaba en su día a día a través de sus ventas. Años después, cuando logró instalarse en una casa nuevamente, tuvo un movimiento ascendente y es en la posición que se encuentra actualmente. No hubo ningún movimiento horizontal, puesto que siempre vivió en Lima, a diferencia de los otros entrevistados.
Ricardo Zurca nació en Arequipa en el año 1962. En su socialización primaria, sus principales agentes de socialización fueron su familia, conformada por sus padres y sus 6 hermanos. Ricardo era muy cercano a ellos y al ser una familia grande, todos se apoyaban entre todos. Sus principales aprendizajes de la infancia fueron los valores, la unión, el valor de la familia, el compartir y el español. Durante su socialización secundaria, sus principales agentes fueron sus amigos de la escuela y su familia. En la niñez, sus padres le enseñaron por primera vez lo que era trabajar, ya que todos sus demás hermanos trabajaban y también por ser el tercer hombre de los hermanos. Esto se debe a las construcciones sociales de la sociedad, en donde los hombres son los que tienen que salir a trabajar. Como mencionó Márquez en No es natural, son cosas que dependen de cómo la sociedad nos la defina, limite, estimule o proponga. Por ello, Ricardo aprendió inconscientemente los roles masculinos. Es por esto que Ricardo acompañaba a sus padres a vender golosinas en su tienda familiar, por lo que inconscientemente aprendió el por qué sus hermanos trabajaban en la tienda y aprendió el valor del trabajo y del esfuerzo. En la adolescencia, Ricardo comprendía perfectamente la necesidad económica que tenía su familia, es decir, aprendió cómo funciona la sociedad en la que vive y el valor del dinero, por lo que quiso ayudarlos vendiendo él mismo golosinas. Su padre fue su principal agente que le enseñó la importancia del trabajo, ya que el padre de su padre también se lo enseñó a él cuando era pequeño. Y como nos dice Patel, las elecciones que hacemos todos los días parecen normales, pero estos se ven influenciados por las circunstancias sociales, culturales, económicas, educativas, etc. Por lo que su decisión fue influenciada por la naturalización del trabajo, ya que para él desde su niñez observaba cómo sus padres y sus hermanos trabajan desde pequeños, con que lo aprendió como algo natural. Por el lado de sus grupos de pares, en la adolescencia aprendió el valor de la amistad, ya que muchos de sus compañeros también trabajaban y entre ellos se acompañaban. También aprendió inconscientemente su religión católica, debido a que sus padres iban a la iglesia y lo llevaban a él. Luego, aproximadamente cuando fue mayor de edad y por sus mismas experiencias, tuvo una resocialización en donde él por sí mismo aprendió la devoción a su religión y además se hizo devoto a la Virgen de Chaplin. También, durante su juventud, llegó a fumar poco y a tener el vicio del alcohol. Todo esto aprendido por sus grupos de pares, lo que le trajo problemas luego, porque a veces eso le impedía trabajar, y como nos cuenta Máximo, afortunadamente llegó a superarlo debido a los valores que le habían enseñado su familia desde pequeño, y también debido a quién quería ser él, es decir, su identidad, por lo que dejó de juntarse con los amigos que le hacían seguir ese camino para seguir descubriendo su identidad. Luego siguió su proceso de socialización cuando se mudó a Lima, ya que tenía que aprender a vivir en una nueva sociedad. Al principio vivió una resocialización, ya que tuvo que aprender la cultura de Lima, como la comprensión de cómo es la estructura social en Lima y las desigualdades que hay, debido a tu ocupación y a diversos factores. Un hito muy importante en su vida fue cuando sus padres le ofrecieron la oportunidad de estudiar una carrera, en donde Ricardo tenía que elegir quién quería ser en la sociedad para seguir formando su identidad. Debido a su proceso de socialización en su niñez y adolescencia, él quería seguir ayudando a su familia y debido a la sociedad en la que se crió, ese trabajo era algo normalizado y su posición social era buena. Y bueno, debido a su decisión de seguir su pasión por el comercio, obtuvo un nuevo rol y una identidad en la sociedad. Durante todos los años que trabajó en las calles, aprendió cómo funciona la sociedad, como por ejemplo, que los que tenían un trabajo no considerado socialmente alto eran discriminados, y diversos aprendizajes como las relaciones sociales. Años después, se enamoró y tuvo 2 hijas. En este nuevo contexto, aprendió nuevos roles y responsabilidades, así como que tuvo que ser un agente de socialización importante para sus hijas, por lo que su identidad cambió significativamente porque tenía que asumir la paternidad. Miguel, análisis de discriminación y racismo del 3.
Máximo Ricardo Zurca no ha experimentado directamente situaciones de discriminación o racismo. Él destaca que los estudiantes de la Universidad del Pacífico y las personas que le compran han sido educados y respetuosos en su trato hacia él. Aunque no ha enfrentado personalmente estos actos discriminatorios, es importante analizar su contexto y reconocer la existencia de la discriminación y el racismo en la sociedad indígena en el Perú, ya que, como dice Manrique, tenemos un racismo colonial. Como individuo de origen peruano y comerciante ambulante, es posible que Máximo haya enfrentado desafíos relacionados con prejuicios y estereotipos asociados a su ocupación y clase social. Aunque él no mencione casos específicos de discriminación, es importante tener en cuenta que la discriminación y el racismo pueden manifestarse de formas sutiles y sistemáticas que pueden pasar desapercibidas en una descripción superficial de la vida de una persona. Es relevante destacar que Máximo expresa su condena hacia la discriminación y el racismo y cree en el avance de la sociedad hacia la superación de estos prejuicios. Su afirmación refleja una perspectiva óptima y esperanza de la sociedad esté progresando hacia una mayor igualdad y respeto entre las personas, independientemente de su origen étnico o social. En conclusión, aunque no se mencionen experiencias personales de la discriminación o racismo en la vida de Máximo Ricardo Zurca, es necesario reconocer en estos problemas persistentes de la sociedad. El hecho que él no haya experimentado directamente estas situaciones no invalida la existencia de discriminación y el racismo en general. Su perspectiva positiva y su rechazo a estos actos refuerzan la importancia de trabajar hacia una sociedad más inclusiva y respetuosa. Análisis de estratificación social del entrevistado. Máximo Ricardo Zurca, un emprendedor proveniente de la familia de trabajadores independientes, ha dedicado gran parte de su vida al comercio minorista, con una educación secundaria completa. Ha seguido el legado familiar en el negocio de venta de helados. Su trayectoria laboral se ha construido desde temprana edad, vendiendo productos junto a sus padres en Arequipa y luego vendiendo en Lima. Aunque Máximo consideró la posibilidad de estudiar economía o administración de empresas, el deseo de apoyar a su familia lo llevaron a continuar con el negocio familiar. Su esfuerzo y dedicación lo han llevado a vender helados y cafés en la Universidad Pacífico y en el Colegio San Antonio de Padua. A pesar de los desafíos diarios como la falta de descanso y la necesidad de comer mientras atiende a los clientes, Máximo se mantiene firme y encuentra satisfacción en su trabajo, valorando la movilidad de las personas con las que interactúa, ya que gracias a este trabajo pudo tener una movilidad social vertical que le permitió salir de la pobreza extrema. En cuanto a su situación familiar, aunque no está casado legalmente, Máximo ha construido una relación estable de 23 años con su pareja, con quien tiene 2 hijas, donde una de ellas emigró a Chile, donde cuenta con una mejor situación económica, gracias al esfuerzo de Ricardo de mandarla a estudiar. Acá se visualiza la mejora de calidad de vida, según generaciones, por las oportunidades que se brindan. Ahora Ricardo vive en San Juan del Lurigancho, un distrito de clase media-baja en Lima. Máximo ha priorizado el cuidado de su familia, dedicando tiempo a su madre enferma en Arequipa, quien padece de fibrosis pulmonar debido a su exposición a humo tóxico en su trabajo anterior. A pesar de las dificultades económicas y la falta de acceso regular a servicios de salud, Máximo ha aprendido a ahorrar a lo largo de sus años y ha depositado confianza en los bancos de BCP e Interbank. Su objetivo a corto plazo es formalizarse en el negocio de los helados y cafés, manteniendo su pasión por el comercio. En resumen, Máximo Ricardo Zurca representa un ejemplo de emprendedor, trabajador y dedicado, proveniente de una familia de comerciantes. Aunque su posición social se ubica en la clase media-baja, su historia muestra su esfuerzo por mantener a su familia y encontrar satisfacción en su labor. A pesar de los desafíos y las adversidades, Máximo sigue adelante, manteniendo vivo el legado familiar y aspirando a un futuro más formalizado en su industria.